Programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos iniciando diálogos. Están con nosotros ya la doctora Natalia Sierra y el doctor Napoleón Saltos. A los dos les hemos invitado para ver un poco las perspectivas políticas del país. Y en esto de las perspectivas políticas les vamos a preguntar sobre el tema Asamblea Nacional, lo que puede jugar la Asamblea políticamente, lo que puede hacer el Ejecutivo en medio de esto que parece se debilita cada vez más, el rol de la oposición y en definitiva cuáles pueden ser las visiones para que la ciudadanía también esté con instrumentos de análisis y pueda actuar de lo que se viene. Parece que el próximo año va a ser un año difícil y claro, si se juntan las elecciones con el tema del Consejo de Participación Ciudadana más el tema de la corrupción que puede quedar en nada, solamente en algunos enunciados, y la revisión de nombres termina siendo ya no arroz verde ni un cocolón de esos que no va a poder comer nadie. Así es que buenas tardes Natalia, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo leemos esta situación del momento? Algunos dicen están preparando el retorno y claro, las condiciones podrían darse porque hay gente que comienza a comparar, ¿no? Dice, antes estábamos mejor, no les importa de dónde salió la plata, cómo se quedaron endeudados, cuánto se han llevado, pero estábamos mejor. ¿Se puede solamente analizar así? Bienvenida nuevamente. Buenos días Francisco, buenos días Napoleón. Yo, como soy socióloga, siempre tengo el vicio de mirar las cosas un poco más allá del momento, ¿no? Coyuntural, porque a veces mirando solo lo que está pasando en el momento nos puede dar una perspectiva, digamos, hacia futuro, ¿no? De lo que va a pasar. Yo primero creo que hay que tratar de entender que entre el gobierno anterior y este gobierno hay no solo discontinuidad, sino también continuidad. Yeah. Y a mí me parece que eso ya se ha dicho, pero como que no lo tomamos muy en serio, ¿no? Y entonces nos metemos mucho en esta pelea que no digo que del momento que no sea cierta, pero que no nos permite mirar las cosas más estructurales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la crisis económica actual, no se puede desligar esta situación crítica de crisis más que nada fiscal en relación a la política del gobierno anterior, ¿no es cierto? Claro. Porque claro, uno dice... Es consecuencia de eso. Es consecuencia, ¿no? O sea, además me parece que hay una política estructural a nivel económico. Entonces ahora estamos enfrentando, por ejemplo, para mí en términos económicos, creo que dos temas muy delicados que habría que discutirlos. Uno es el tema de la carta firmada con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Porque creo que en esos acuerdos se podrían lesionar derechos, sí. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque tampoco vamos ahora a suponer que el Fondo Monetario es un organismo, digamos, con un alma bella. Entonces, eso es una primera cosa. Y otra cosa que a mí me preocupa es toda esta apertura hacia lo que es una economía ahora basada en la minería. Yo estoy un poco preocupada, he oído noticias que dicen que hemos descubierto la reserva más importante, más grande, creo que la segunda en plata, la tercera en oro y la sexta en cobre, ¿no es cierto? Entonces empezamos nuevamente con esta fiebre de la economía primario exportadora, que no nos va a permitir otra vez, digamos, tener cuidado en resguardar lo que es la vida más profunda, ¿no? Territorios, naturaleza, tejidos sociales. Y que claro, en relación al tema de que estamos en crisis y de que no hay dinero, entonces de donde quiera que se saque la plata,
está bien, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cosas yo creo que habría que verlas además en atención al tema de la corrupción, porque hay que entender que también la corrupción, además de ser un acto moralmente, ¿no es cierto?, desdeñable, también es un problema estructural. Entonces, ¿cómo es posible que ahora vayamos a destruir otra vez más la naturaleza y la sociedad en una ampliación de la frontera de extracción minera, y el tema de todo lo que se llevaron, ¿no es cierto?, en la década pasada y antes también, termine como enredado en una serie de una especie de marasmos kafkianos jurídicos, ¿no? O sea, por más allá que esté la gente, pero nadie se sabe, no hay sobre todo el retorno, ¿no?, del dinero. Entonces me parece que tendríamos que discutir estos temas más profundos, ¿no es cierto?, y no dejarnos un poco llevar por como una especie de show, de disputas, ¿no?, muy superficiales. Pero al discutir los temas más profundos, que son, como usted dice, que pueden determinar el futuro, es como que también pasamos la página, y aquí estos 12 años, que es de la Alianza País, los 12 años, no ha pasado nada, y lo que se han robado, se han robado. Es que justamente cuando vamos a topar los temas profundos es cuando no vamos a pasar la página, porque creo que no es un problema justamente de una especie de chismorreo, de que ya le cogieron, no le cogieron, que si le cogieron, no le cogieron, que si le pusieron el grillete, que si no le pusieron el grillete, que entre uno se acusa, el otro se acusa, que se tapan también, sino justamente cuando se discute temas profundos y ver la conexión que existe entre procesos de ampliación del extractivismo y procesos de construcción estructural de un tipo de economía que se llevó adelante en los años anteriores y que se quiere continuar llevando. Es decir, no es que se va a pasar la página, creo que justamente ahí podemos llegar a topar la médula de los problemas. Napoleón, y la verdad es que hay incertidumbre, una economía paralizada. Claro, los temas que nos plantea Natalia, que deberíamos decir, son el futuro, y eso es lo que deberíamos decidir. Pasan también por esto, o sea, este país necesita recursos. Claro, parecería que nos sacamos otra vez, no sé si la lotería completa o el guachito, y el guachito sirve para ¿qué? Para tener otros 12 años de lo mismo. ¿Se podrá hacer esta decisión de la minería o enfrentar con esto algo y tener, qué sé yo, un fondo? Aunque ya vemos lo que hicieron con los fonditos, que no les gustaba, a alguien no le gusta, se gastó y chao, ¿no? ¿Cómo miras esta incertidumbre? La gente realmente dice, tanto escándalo. ¿Qué hacemos? ¿Debatimos lo del Consejo de Participación Ciudadana o no? Perdón que hay tantas cosas, ¿no? Bienvenido, Napoleón. Bueno, un gusto estar aquí, Francisco, Natalia. Hay tantos acontecimientos que uno de los esfuerzos es distinguir aquellos elementos más estructurales y los que son únicamente temporales, coyunturales. Empecemos con el elemento que señalaba Natalia. Yo creo que se ha tratado de crear una imagen que no es real. Esto del gobierno de transición. Calificar al gobierno de Lenin como de transición es como establecer un punto de ruptura, incluso se ha hablado del post-correísmo. Y ahí no. Recordemos, a veces hay que aprender de la historia, cómo la sabiduría popular en otro momento acuñó un término que era el febres-borgismo. Allí se podía pensar que había mucha mayor distancia entre la posición de Febres Cordero y la socialdemocracia, porque era una especie de turno entre la derecha y lo que era la socialdemocracia. Yo creo que ahora habría que volver a hablar de una especie de Correa-leninismo o Correa-morenismo. Moreno-correísmo. O moreno-correísmo, porque cada vez aparecen más las continuidades que las rupturas. En términos económicos, ¿en qué punto estamos? Correa utilizó el tema de la abundancia para una economía, no solo una democracia, sino una economía de espectáculo. Una economía que en lugar de orientarse hacia la producción, hacia un viraje del patrón de acumulación que tanto hablaron, porque estaban claros que nuestra economía ha venido girando en torno al rentismo. Siempre fuimos la República del Cacao, la República del Banano, la República del Petróleo. Bueno, ahora ya, como decías, la nueva lotería es la República de la Minería. Pero había una conciencia de que si vivimos así, la economía tarde o temprano iba a estallar y había que dar un viraje. El primer gran fracaso de Correa es el hecho de que esa abundancia no se utilizó para reorientación
hacia un modelo productivo. Para gastarse y endeudar Fracasado más Correa, la herencia que recibe Lenin es no el viraje, por eso digo, no hay tal transición, sino una profundización. Aquello que se había dibujado ya, sobre todo en el periodo de escasez, en la segunda parte de 2013. La tercera parte de las tres, porque de las tres presidencias, porque no hay que dudar, estuvo 10 años, ¿no? Y hay una fecha clave que hay que convertirla en un símbolo. En agosto del 2013, Correa renuncia al plan Yasuní alternativo, a buscar una alternativa precisamente al rentismo petrolero, lo que hubiera exigido entonces otro tipo de economía. Porque no se trata de decir se queda el petróleo y de dónde vive el Estado, y de dónde vive la salud, la educación. Claro. Ese es ¿Cómo el gran funciona reto. la estructura montada incluso para el espectáculo? Así es, o sea, ese era el reto. En agosto del 2013, cuando se inicia precisamente la escasez, renuncia a incluso la propaganda que tenía sobre el famoso plan Yasuní-ITT y pasa directamente al rentismo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Se confirma. Por eso digo, ahí lo que estamos viendo es que ese modelo rentista... Se va aplicando lo que estaba ya previsto. Se aplica y se profundiza. En estos días se acaba de entregar el Pozo Sacha, pero ya antes se había entregado las joyas de la corona, todas las otras joyas. La única que quedaba por entregarse era Sacha, y ahora entonces regresa Lenín Moreno en esta escasez y dice, aquí ha quedado algo que se olvidó entregar, entonces vamos a completar esta entrega, esta renuncia a la soberanía. Ahora, ¿qué es lo que, viendo en movimiento, en qué punto estamos? Yo creo que el hecho económico, entre coyuntural y estructural, es que después de que viene el Fondo Monetario, en lugar de anunciarnos la buena nueva que nos habían estado propagandeando de que la economía se iba a recuperar, acaban de anunciarnos que la economía va a caer a menos 5%. Entonces, ¿cuál es el milagro del Fondo Monetario? Haber destruido las posibilidades de una recuperación, porque heredamos una economía en caída, había posibilidades mediante una reorientación de recuperaciones si es que se tomaban medidas de fondo, pero ahora, yendo en el camino, en la opción también de profundización de aquello que inició Correa, recordemos que el capítulo anterior es el convenio con la UE, que es el mismo modelo, el camino de la profundización de la deuda. Correa dejó endeudado al país, yo creo que esa es una de las herencias más graves, y Lenín Moreno no ha modificado. ¿Cuál es la modificación? Que antes nos endeudábamos más con los chinos y ahora nos endeudamos más con Estados Unidos y con el Fondo Monetario. Entonces, pero ambas son deuda. Y hay ciertos una generación de una economía de producción, aunque sea de pobres, pero economía propia. Exacto. Cuando queremos jugar en grandes ligas, cuando no... Mientras no haya producción, no va a haber salida. Vamos a tener que seguir acudiendo a la deuda externa, vamos a tener este círculo vicioso. Deuda, impuestos, sin posibilidad de generar otros recursos, otra deuda. Ese es el anuncio que nos han hecho. Resultado, una previsión dolorosa. Yo creo que esto es alarmante. Tú dices una caída del 5, no del 0,5. Menos 0,5. Menos 0,5. Es el anuncio del Fondo Monetario, que se supone que ha hecho las últimas cuentas. Que se choca con la del Banco Central, que también dijo que era 1 punto algo de crecimiento y ahora han dicho que será 0,3. Menos 0,2. Entonces ahí hay una pequeña diferencia, pero lo que reconocen es el fracaso. Si es que utilizamos ese indicador, lo que nos estaría diciendo el gobierno que hay un fracaso total del modelo por el que han optado. Ahora, viendo el movimiento, esto va a detenerse porque otra vez nos anuncian, sí, este año va a ser de sacrificio, pero el próximo a lo mejor ya empezamos a recuperar. Y en cambio otros dicen que el próximo va a ser más duro. Más doloroso. ¿Por qué? Porque nos caen cuentas de la deuda. Porque nos caen una serie de cuentas. Pese a que han logrado renegociar parte de los 2020. Pero queda el 25. Pospusieron al 29. Sí, pospusieron al 29. Pero la deuda... el problema que nos quedó de Correa no es solo el monto de la deuda, sino el carácter de la deuda. El tipo de intereses, los plazos que nos tocaba pagar, esa es la gran dificultad.
Por eso es que incluso los índices de riesgo país se mantienen altos, porque el riesgo país se lo mide con cuánto podemos pagar. Si somos buenos pagadores, no hay problema, el riesgo país baja. Bien, ¿cuál es la tendencia? Yo creo que esto es lo que hay que prever, porque el horizonte es no solo en términos electorales, sino yo digo en términos estructurales es hacia el 21. Pero el 21 puede haber una profundización de la crisis en donde se va contagiando. Cuando salió Correa teníamos una crisis de deuda, teníamos una crisis de liquidez fiscal y ya se había iniciado la crisis económica. Allí el reto para que haya transición era dar un viraje y no la continuidad. Hoy ya empieza a contagiarse a crisis económica. Hay un estancamiento de la producción. Total. Ya no es solo crisis de liquidez fiscal, es crisis económica. Cuando esta crisis, que es a donde caminamos, afecte al capital financiero, que es el eje de la economía ecuatoriana, los dos ejes son renta y finanzas. La renta quieren curarla vendiendo todo lo que tienen y sacándose una nueva lotería con la minería. Pero en términos financieros, cuando llegue el contagio al sector financiero, estaremos en una crisis parecida a las que hemos tenido en otros periodos, en la del 98 u otro tipo de crisis. Ahora, esa crisis pueden venir, como la del 98, desde adentro. Cuando los bancos están debilitados hay una implosión de bancos, recordemos la del 98, el Filambanco, todos los bancos, el Banco del Pacífico, implosionaron desde adentro porque había una piramidación. Pero hay otra crisis que no hay que olvidarla, la del 82, que es otra crisis financiera, es una crisis de la deuda externa. ¿Qué fue con la deuda? Sí. Es un contagio desde afuera, desde el capital financiero mundial, hacia los el países capital que tenían una deuda y al sistema bancario. Entonces estamos yendo en esa dirección. Por eso digo, hay que prever. Si el horizonte es duro y hay que anunciarlo así, yo no creo que hay que dorar la píldora, hay que verlo con dificultad, las dificultades que nos vienen. Hacia el 21 más bien puede profundizarse la deuda externa, la crisis económica bajo diferentes formas, y eso generará descontento social, generará una situación mucho más grave. Natalia, se suma una cosa que puede agravar más. O sea, hay alguna gente que dice, sin el Fondo Monetario no podíamos salir. Cuando uno acude al fondo, cuando tiene problemas y quiere financiamiento mucho más barato, y obviamente que 3.5, 4.5 es mucho más barato que 11 o 10.75. O sea, yo creo que siempre hay una posibilidad de no ir al fondo. ¿Ah, sí? A mí yo sí creo. O sea, lo que pasa es que también al principio sí, yo considero que generaron una especie de espectacularización de la crisis, es decir, inflaron la crisis en un primer momento para como... Pero ahí estaría coincidiendo con Correa, que no era real la crisis. Yo no digo que no haya habido crisis, pero Ya, creo que la sí inflaron la más. inflaron, ¿no es cierto?, como para decir, no hay más salida que acudir nuevamente a los organismos de crédito internacional, y obviamente Correa no tiene nada que decir porque nos endeudó con los chinos. Lo que dice Napoleón es deuda tras deuda, pero yo digo, sí es posible pensar en otras cosas, incluso desde las organizaciones sociales se ha dado otras posibilidades, ¿no? Yo siempre voy a decir esto, Francisco, es decir, en el periodo de Correa hubo muchísima ganancia de ciertas empresas nacionales nuestras, ¿no es cierto?, que ahora están incluso metidos en estos escándalos del arroz verde. Los bancos ganaron muchísimo, las empresas constructoras ganaron muchísimo, algunas empresas comercializadoras ganaron muchísimo. ¿Por qué no se puede pensar en impuestos, ¿no es cierto?, diferenciados hacia arriba? Es decir, me parece que se podría subir el impuesto a la renta a las grandes corporaciones, no para todas las empresas, porque obviamente no son los mismos las grandes corporaciones que las pequeñas empresas familiares. Entonces podría tener una política de impuestos diferenciados hacia arriba. Mucha gente dice, los economistas que estudian esto, que basta con que suban 2 puntos, porque hay empresas, corporaciones que pagan renta menos que la clase media.
¿no es cierto? Entonces, por ahí se podría tener. Se podría haber pensado renegociar contratos, los mismos contratos petroleros que ya están, los contratos de las telefónicas, ¿verdad? Pero dicen que no hay como el gran éxito del ministro Pérez, por ejemplo, dice sí, en realidad este contrato en donde se llevaban $4 por barril de comisión y hemos renegociado, pero se llevan 3, cuando lo que no deberían es llevarse nada. Eso digo, es decir, allá se han denunciado. Y podría hacerse algo como pero la inseguridad jurídica. Pero lo que pasa es que a nombre de la inseguridad jurídica entonces hay un saqueo permanente, es decir, yo no veo que se haga ninguna intención, ningún esfuerzo por imaginar otras posibilidades de resolver los apuros económicos. Me parece que no siquiera que no hay imaginación, no se quiere plantear otro tipo de respuestas económicas, porque obviamente en estas respuestas se sabe que hay permanentemente un saqueo de los recursos sociales. O sea, nosotros volvemos a las deudas, vamos a tener nuestro futuro hipotecado de nuestros hijos, de nuestros nietos, y entonces la misma lógica que ha marcado la historia de empobrecimiento de este país continúa. Entonces no hay ninguna posibilidad, digo, de pensar en otras alternativas. Hay ejemplos de otros países que se podría pensar. Hay el ejemplo de Portugal, por ejemplo. Pero ¿no es cierto? Portugal hizo una contracción económica que le costó una reforma, y esa parte tampoco nos comenta, una reforma laboral que liberalizó, y yo sí diría, ahí sí quitó derechos. Habría que estudiar esos procesos, pero también, por ejemplo, logró pagar una deuda, ¿no es cierto? Logró liberarse. Todo el fondo pagó y liquidó la pero deuda. ahí podría, ¿no es cierto?, recuperar el tema de cómo se organiza internamente. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, ahora con la carta de intención, o sea, vamos a perder derechos y sin ni siquiera la posibilidad de poder liberarnos de las deudas. Igual vamos a perder derechos, ¿no es cierto? Porque la flexibilización laboral va restando derechos a los trabajadores. ¿verdad? No se piensa, por ejemplo, en otro tipo de economías más pequeñas, economías locales. Fíjese, Francisco, que a nivel de la economía internacional, por el tema de la robotización, que obviamente nosotros no estamos, ¿no es cierto?, todavía aquí, pero a nivel de la economía mundial hay un gran problema por el tema de la robotización del proceso productivo, donde va a salir una gran masa de trabajadores. 750 millones, dicen. Exacto, mire, eso están pensando, y una de las alternativas en la propia Europa frente a esta especie de desempleo estructural así profundo es volver a las economías locales, poner atención en las economías locales. Incluso hablan de economías artesanales. De eso están hablando. Y nosotros que hemos tenido... humanizar la economía. Porque si no, entonces vamos a tener una catástrofe humana. Claro, Y aquí que hemos tenido economías locales, que hemos tenido economías comunitarias, pequeñas... Ahí, Natalia, que ahí nos quedamos del tren del futuro y que no vamos a poder enfrentar ni competir, pero vamos a tener trabajo. Pero habría que decirles a qué tren quieren subirse. Como dice un gran filósofo, ¿no es cierto? Estamos yendo en un tren desbocado y tenemos, que eso es del capitalismo actual, brutal, y tenemos en el fondo una luz que parece la luz de la esperanza, pero él dice puede ser la luz de otro tren que venga a chocarse contra nosotros. Es decir, ¿cómo es posible que aquí las élites no comprendan, ¿no es cierto?, no miren los problemas que ya está enfrentando la economía global por todos los procesos tecnológicos y queremos seguir y sin las posibilidades que tienen esas economías? Miren, esas economías a veces están volviendo a lo que nosotros queremos dejar. Entonces me parece un poco absurdo, ¿no? Europa está pensando en volver a lo local, a lo comunitario, a lo artesanal para poder dar empleo, porque eso evita niveles de violencia, y nosotros queremos abandonar eso para ir a un lugar que ahorita ya tiene serios problemas. Entonces, por eso le digo que a veces el tema de la inmediatez, de los análisis coyunturales inmediatos, no nos permiten ver lo que son horizontes por donde está yendo la humanidad y está debatiendo el futuro de la humanidad. Sí, claro, y ahí nos estamos tomando en cuenta una cosa, Napoleón, porque coincidiendo, yo por ejemplo en el tema laboral coincido de que a mí no me interesa que se tecnologice más. Si eso es pérdida de trabajo de los seres humanos, no, porque alguien va a tener que comprar y de alguna cosa de tener que vender, digamos, que conseguir el recurso. Pero tenemos ahora otro problema que se nos suma, que de todas las medidas económicas tomadas por el Ecuador,
han sido 210 millones de dólares lo que se ha recuperado, digamos. Pero se han ido del Ecuador 240 millones, algunos dicen que son 300, vía expatriación de capitales del grupo de venezolanos que están viviendo aquí, que son 300.000, que cerrada la frontera con el Perú por las visas, se piensa que hasta diciembre serán 200.000 más. Y esos 200.000 son salud, educación, vivienda, y también la disputa, incluso del el trabajo precario con el que están viviendo algunos ecuatorianos. Entonces, ¿cómo logramos empatar todo esto? O sea, mirar el futuro, como dice Natalia, sí, ponernos, y claro, tú dices lo estructural, discutamos, ¿y esto que es real, que esté en la calle, Napoleón? En la reflexión como que hay dos partes. Claro. Una, ver los problemas, y creo que la previsión es que por el camino que vamos hacia el 21, 22, 23, si es que no hay un viraje, la crisis económica puede profundizarse, sí, y los efectos sociales, como tú señalas. Y la segunda parte es la pregunta, ¿hay alternativas? Yo creo que el primer punto es ver que si repetimos modelos fracasados, tenemos asegurado un nuevo fracaso. Por más que quieran hacer propaganda, y como tú empezabas esta conversación diciendo que antes estábamos, que puede haber la imagen de que antes estábamos mejor, el modelo correísta fracasó. Totalmente. El modelo correísta fracasó doblemente porque se movió en abundancia y fue un momento de fracaso de la proyección y de despilfarro. No solo hubo corrupción, no, o diríamos la corrupción adoptó una forma de despilfarro, porque es terrible otra todo forma lo que ha de pasado corrupción, el despilfarro, en términos de que es oportunidad histórica única que se presentó para el país de un salto a nivel global, se la desperdició. Y yo creo que, por eso me he referido, la calificación, la autocalificación que se da el Banco Central y el Fondo Monetario nos está diciendo este modelo va por mal camino. Entonces, si es que hay dos caminos fracasados, la pregunta es cómo damos un viraje en base a las potencialidades del país. Yo creo que un gran acuerdo en torno a un viraje productivo. Mira, una economía productiva, no estoy diciendo postcapitalista, no, estoy diciendo simplemente productiva, con todas las capacidades que tenga el capital a nivel local, sobre todo el capital pequeño, medio, con todas las potencialidades que tengan las comunidades, con todas las potencialidades de todos los sectores, vamos a un acuerdo productivo y que cada cual ponga lo suyo. Si vamos al acuerdo productivo, si ese fuera el eje, ¿qué papel tiene que jugar la banca? ¿Cómo es posible que la banca siga teniendo tasas de interés? 24%. Sí. ¿Cómo es posible? O sea, y en dolarización. Hace una semana, parte del mundo. Hace una semana estuve en una reunión con emprendedores, ahora que es la palabra, ¿no? Bueno, con gente de los sectores populares. Y me contaban. Bueno, yo me puse, tenía que ponerme una mecánica pequeña acá nomás cerca de Cayambe. Y me tocó hacer un préstamo. Empezamos a hacer cuentas. 28% le salía el interés que debía pagar. 28%, ¿cómo va? ¿Qué economía puede sostenerse? Bueno, yo con Sarumpacha, para poner un ejemplo personal, diría así, en 3 años he terminado pagando el 22% del o sea, en los 3 años he sumado el 66% de lo que me prestaron. Imagínate, o sea, ¿qué economía puede sostenerse con eso? Entonces, si pongo como la lógica productiva, ¿qué tiene que hacer la banca que ha sido beneficiada durante los 10 años? Y bueno, siempre la banca ha ganado. Pero estos últimos 12 años es ahora, escándalo. Y ahora sigue. Entonces, si hay un sentido de país, porque debiera haber eso, a veces el capital no tiene, bueno, a la banca, ¿cuál es el aporte? Y ahí tiene que procederse con cierto nivel impositivo. Para eso hay la autoridad del Estado. No es simplemente un mercado libre, aquí el que puede hacer fiesta lo haga y el otro no importa que no tenga ni para qué comer. Entonces digo, tomando esta línea. Por ejemplo, respecto a la banca pudiéramos pensar un tipo de medidas y controlar la tasa de interés. Claro, una regulación, pero ¿cómo? No tanto una regulación vía Estado. Yo diría que hay mecanismos económicos, voy a poner un ejemplo. Ahí habría que retomar el papel del IES. La seguridad social ha sido saqueada
El Banco del IES... Hay que ayudar, en vez de pedirle que baje más los intereses, Napoleón. El Banco del IES fue pervertido, sí, porque el Banco del IES es hasta ahora un financiador de segundo piso de los otros bancos y de otros capitales. No es el banco del afiliado, el banco que tiene que atender al afiliado. Pero te presionan para que eleves el monto del crédito para poner los precios justo al monto máximo de lo que da. Y los precios de la vivienda, como decía Natalia, no son eso. Si es que hubiera una lógica de manejo del bien público en relación a los afiliados, y los afiliados son pequeños, medianos emprendedores, sería posible, si es que hay un saneamiento, digo, del Banco del IES, ahí viene toda una reforma que algún rato podemos tratar. Fomento, claro. El tema de la deuda, el Estado le está debiendo 19.000 millones de dólares, ¿por qué no le pagan con el Banco del Pacífico, que quieren venderlo? En lugar de privatizarlo, a ver, los afiliados debiéramos movilizarnos, tomarnos el Banco del Pacífico, cuidado que no te digan que estoy... Claro que estás promocionando esto. No, pero ¿cómo tomar eso como parte de la deuda? Simbólicamente. Pero ahí uno dice, Napoleón, pero el Banco del Pacífico, en el mejor momento, no ahora, con un montón de cosas que también hay que entrar a analizar. ¿Qué cuesta 400 millones? Sí, puede ser un pago de unos 500 a 600 millones de la deuda, nos deben 19 millones. A ver, denos activos. ¿O por qué no manejar activos en telecomunicaciones? Que nos permite cambiar en parte el modelo, porque el ciudadano, el afiliado, pasa a ser accionista de ese banco y puede entonces condicionar el interés. Podría manejarse, yo he hablado con gente... pero les han ordenado el Pacífico mismo. Usted va a cobrar el 6%, frente a los otros están cobrando el 12% para vivienda. Claro, todo el mundo, hasta los otros bancos te sugieren, haga el préstamo aquí, después pásese al Pacífico. Evidentemente hay todos estos juegos. Claro. Pero digo... O sea, le reventamos no solo al Seguro Social, sino al Pacífico también. Le ponemos... ¿Cómo? Claro. Por eso necesita una actuación económica con global, una actuación política. Viendo el modelo. Y estamos poniendo recién el inicio, que es de inversión, el crédito. Sí. Y así podríamos ir viendo cada punto del proceso de producción en donde podemos nosotros incentivar, elevar la capacidad productiva del país. Y la tecnología puede servirnos incluso para eso, porque hay procesos tecnológicos agrarios que podrían subir, no para beneficiar al empresario monopolista, sino para beneficiar al campesino, al productor, y generar a lo mejor un ciclo de producción colectiva o comunitaria. Eso podríamos ver. Yo creo que uno de los capítulos más olvidados sigue siendo el agro. Mientras no respondamos al tema agrario desde una visión productiva y de reconstitución del derecho de campesino, no hay solución en el país. Entonces, sí hay soluciones. Ahora, estas soluciones requieren una salida de carácter político. Claro. Porque si, como decía Natalia, lo que más se ve es que no hay voluntad, es que no hay ni siquiera la apertura para pensar que hay otras alternativas. Y ahí es donde nos encontramos con la dificultad política, con el momento político que estamos viviendo, que es un momento también de crisis de representación, es un momento de vacío de conducción, es un momento en donde no hay ese imaginario que atrae la posibilidad de que también las energías de la nación puedan ponerse en camino. Natalia, pero ahí tenemos hay gente que nos puede decir, y de hecho a veces nos escriben cuando conversamos, ustedes dicen, sí, toma tiempo, los problemas que son los del día a día no se pueden solucionar con eso, se plantea un acuerdo nacional, pero no tenemos grupos políticos ni sociales que lleven un planteamiento así, que digan, a ver, en agricultura queremos esta visión, en la reorganización de las finanzas públicas o de las instituciones del crédito financiero del Estado, que sumemos y hagamos tal cosa. Nos dejaron sin piso. Bueno, sí, eso es real y eso sí es una herencia directa del correísmo, ¿no? Porque con su política autoritaria de persecución, criminalización de la resistencia social, desmontó mucho las organizaciones, ¿no? Eso es cierto y esa es una de las cosas
que queda debiendo, entre tantas otras cosas de este periodo. Pero creo que de todas maneras sí ha habido intención de lo poco que queda de las organizaciones de querer plantear, pero lo que pasa es que también este gobierno se hace el sordo, es así, o sea, los diálogos terminan siendo igual una especie de montajes de sainetes. Ahora, es responsabilidad obviamente de la sociedad civil, de los movimientos sociales. De la academia. De la academia, de toda la sociedad, digamos, civil, ¿no? Tratar de organizarnos nuevamente, y creo que es eso una responsabilidad nuestra para hacer estas propuestas, ¿no? Y entender que, si bien yo insisto en esto, lo que pasa es que a veces por resolver lo inmediato, o sea, esas respuestas que damos a lo inmediato nos complica generar respuestas positivas en lo futuro, y si no pensamos cambiar un poco, ¿no es cierto?, la conducción económica del país, vamos a estar dándonos siempre en círculo y repitiendo los mismos errores. Por ejemplo, hay dos cosas que yo quería decir. Una, solo para poner un ejemplo de esto de poder mirar lo que está pasando en el mundo global y no repetir los errores. Fíjese que ahora muchas ciudades que se dedicaron al turismo, ¿no? Al turismo al gran turismo, al de la gran empresa, terminaron, por ejemplo, elevando los costos de arriendo de una brutalidad que no puede la gente de esos lugares habitar. Y ahora ciudades como Barcelona, ciudades como Nueva York están tomando la decisión, y eso sí es política, de Berlín también me parece, de limitar el costo del arriendo, no ligado a estas plataformas como Airbnb y todo lo demás. Y de repente eso pienso, ahora nosotros recién estamos queriendo entrar y seguro seguimos por el camino que los otros ya están desechando. Fíjese, entonces como me parece que ahí sí está una especie de 3 estrellas en ciudades medianas nuestras que ya cuestan $80. Sí, y mire, por ejemplo, con el metro de Quito, que ya se ha denunciado, me parece Fernando Carrión, que todo lo que quede a lo largo de la vía del metro va a comenzar a tener un costo altísimo que va a ser invivible en la ciudad de Quito. Entonces, esas cosas, digo, siempre nosotros, por resolver los problemas inmediatos, hacemos lo que ya se dice que no hay que hacer en otros lados porque fue mal. Eso por un lado, solo quería poner este ejemplo. Y por otro lado, en términos políticos, ya estamos además a 2 años de las elecciones. Porque ahora es el último periodo que nos queda antes de entrar a otra campaña. Pero yo creo que también, y bueno, ya Napoleón se ubica más, yo soy más así, más volada, más estructural, creo, en términos generales. Pero estamos a 2 años. Además, ahora tenemos elecciones cada 2 años, que no nos dejan ni respirar. Pero con todo esto que se ha denunciado, que ya se sabía, pero ahora está ahí, como decir, pruebas de elementos de lo del arroz verde, que ya está clarísimo que son las empresas las que están financiando a los grupos políticos electorales, ¿no? Y que llegan a la administración del Estado en sus diferentes niveles. Obviamente se entiende que estos movimientos van a responder a los financistas. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a un nuevo periodo electoral sin siquiera ponernos un poquito en serio a tratar de resolver esto? Porque no es solo el problema de denunciar la corrupción ligada al proceso electoral, sino de qué vamos a hacer para un poco sanear ese proceso, porque si no, ¿qué vamos a tener? La repetición. Fíjese, y ahí no es solo el correísmo, que vuelva financiado por sus empresas a los que ellos le hicieron ganar, con la plata que se llevaron. Cualquier grupo político que esté financiado, entonces yo pregunto, ¿para quién van a gobernar? Si son financiados por las grandes corporaciones y quedan endeudados y además en una trama de sobornos, cuando llegan a la administración del Estado, ¿para quién van a gobernar? ¿Para la sociedad o van a gobernar para los financistas? Y estamos a 2 años y no nos preocupamos de ver cómo vamos a tratar un poquito de sanear ese proceso electoral, porque si no, eso es una farsa y es una burla, pues, ¿no? Y parecería entonces, que incluso este nuevo Consejo Nacional Electoral, producto se quedó ahí. O sea, fue un tiro al aire, nos hemos quedado más sorprendidos, 1 o 2 que nos hablan ahí, pero ya como instituciones. No, pues y entonces eso es otra cosa que la sociedad debería preocuparse, porque estamos a 2 años de las nuevas elecciones. Y por último, esto del Consejo, para ver la continuidad. Yo no sé por qué cuando se llamó a la consulta popular del 2007, no pidieron que se elimine ese Consejo de Participación. Nos lanzan a elección y ahora tenemos un señor, discúlpenme, que a mí me da tristeza. O sea, ¿cómo puede un poder que concentra tantas decisiones de la vida social tener esa representación que realmente es impresentable?
¿no? Pero y ahí para pedirles el tema del el criterio, se habla mucho de que hay una reforma, de que a lo mejor ese consejo, precisamente porque estábamos descuidados tratando otras cosas, nos metieron esto, pero ahí el gobierno nos metió a votar, nos metió en una cosa que había que votar sí, pero la incluyó con una elección, eligen, y de los 36 que fueron calificados, los 36 casi no representaban a nadie, y en algunos casos eran amigos del anterior gobierno. Pero que más Pero allá de las nada más. personas, Francisco, esa institución no Esa es la sirve. perversa. No sirve porque yo antes de esta última elección, creo que con usted decía, vamos a suponer que las 7 son, ¿no? 7 personas que llegaron allá, sean las personas más honestas, más decentes, más... Por Dios, son 7 personas que por no representar realmente a procesos sociales, son absolutamente susceptibles de ser cooptados por cualquier poder, sea por amenaza, sea por coima, por lo que sea. Entonces la institución no vale. Fíjese, y entonces en la consulta donde se podía haber preguntado que desaparezca y resolver el tema institucional de otra manera, ahí está. Y ahora estamos enredados, y entonces en medio, por un lado, enredados en un tema de unos enredos jurídicos institucionales así que nos ocupan el tiempo, y por otro lado sigue una dinámica económica que va a generar mayor empobrecimiento y malestar en la sociedad. Podría ser, Natalia, que nos están poniendo este otro espectáculo frente a lo que Napoleón nos ha dicho. La crisis económica es tan profunda. Sí, y con este otro espectáculo del Consejo... Pero de todas maneras, también, más allá del espectáculo, también es algo que importa a la sociedad, ¿no es cierto? Porque sí es la estructura eso digo, de porque la ahí sociedad, se juega tema de fiscalización, se juega tema de, no sé, no es ni siquiera la participación, sino el tema de la fiscalización, el poner las autoridades de control y todo lo demás. Entonces, fíjese, nosotros deberíamos como sociedad, esto parece parte de esta lógica, esta marca que nos pusieron del subdesarrollo, ¿no? Porque mientras estamos discutiendo una serie de cosas medio kafkianas, y voy a dar otro dato que habría que... en el 2020 Facebook lanza una moneda, Francisco. El de las criptomonedas. Lanza una moneda que se llama Libra. Facebook, que tiene 2.000 millones de habitantes, Facebook es más grande que China. ¿Qué va a pasar? Deberíamos estar preocupados, digo, también de eso, porque eso va a marcar mucho de la organización de los países pequeños. Pero estamos enredados de un montón de cosas de las cuales no podemos salir, porque a veces siento que hay una inmediatez medio planificada y perversa. Sí, yo creo así. Napoleón, claro, eso, uno dice, entonces esto sí es lo que yo dije un día, este es un gran relajo bien organizado. Sí, y claro, y ahí, pero ¿cómo comenzamos a desmontar? Antes de ir a lo más profundo, claro, y yo voy a insistirles, tengo la impresión de que hay que dar algunos pasos, lo del Consejo de Participación, generar una política económica que en virtud del diálogo, pongámonos de acuerdo en unos 5 temas. ¿Creo que es posible o no? Creo que para ese viraje se requiere atender el tema político, no puede ir separado el económico del político. ¿En qué momento estamos? Retomando algo de lo que ha planteado Natalia. La última contabilidad que tenemos son las elecciones del 24 de marzo. ¿Qué nos demuestran las elecciones del 24 de marzo? Que hay una crisis de representación, es decir, hay determinados dirigentes o gobernantes locales, pero hay algunos signos. Un primer signo es que los viejos dirigentes cumplieron su ciclo. Hay una jubilación de la generación política, de los patriarcas de la política, y eso es importante. Segundo, si es que hacemos una visión estadística, si bien hay autoridades locales, no hay una representación nacional, no hay ninguna fuerza de carácter nacional. No es verdad que la primera fuerza, que es el Partido Social Cristiano, haya logrado la primera minoría. Sigue siendo, no llega al 30%. Y sigue siendo una fuerza regional, que no logra rebasar la cordillera, y no solo eso, sino que pierde fuerza en su propia región. Y no es verdad, y aquí sí creo que hay que ver cómo damos el viraje. Se ha creado una especie de fantasma del retorno del correísmo. Quizá interesado. Pero si hacemos una estadística, y las estadísticas son reales, vamos a ver que el correísmo, una vez que pierde su apoyo estatal,
ya no puede actuar como partido, no logra presentarse a nivel nacional, presenta de 227 cantones, ¿cuántos son? Sí, 22. 222 cantones, presenta en 49 cantones. ¿Esto qué quiere decir? Que perdida el apoyo Pero estatal. es que dice que tiene 9.5%, sumado todo, la real representación sería el 9.5%. Pero eso después Termina siendo apenas de un claro. periodo electoral. Yo siempre digo, leamos en tiempo. Ya. Solo te hago acuerdo aquí de un dato. En la primera elección, después de que cayó Lucio Gutiérrez, ¿cuánto obtuvo? 17%. Entonces, claro, no podemos comparar porque había hay un circunstancias. liderazgo fuerte. No, yo no estoy desconociendo la fuerza y la capacidad de Correa, pero digo, no hay que crearle fantasmas. Conclusión, segunda conclusión. Ya. Para mí hay un vacío de representación política nacional. Este es un momento de oportunidad, no para un outsider individual, porque eso se lo comió Correa, no para un caudillismo individual, sino yo creo que para un proceso nuevo, como he dicho en algún lado, un proceso outsider de renovación, de viraje. Creo que la gente está cansada de todo este juego, el mismo tema de la lucha contra la corrupción empieza a cansar porque el espectáculo se repite. Porque se relativiza también. No hay el paso contra la impunidad. Es sí, la impunidad ya conocemos la que que hay te corrupción. indigna. Pero ¿dónde está la lucha contra la impunidad? ¿Cuánto se recupera? Nada. ¿Cuál es la capacidad realmente de sentar precedentes? Fíjate que el señor Topic, que hace la empresa con las coimas, ahora es dueño de esa empresa que hizo con las coimas y tiene un contrato de más de 500 millones de dólares. Oiga, ¿y por qué no intervenimos de esa empresa? ¿Y cuál contrato ha sido revisado? Si sabemos que hay contaminación, Están ahí primero que no hay capacidad de recuperar, pero ni siquiera hay una capacidad de revisión de esos contratos que sabemos que están contaminados. Entonces, este es un momento, ahí me voy a portar un poco optimista. Habría una posibilidad de un acuerdo base. Un acuerdo, pero un acuerdo que se atreva a dar un viraje. Por esto es que no creo tanto en el diálogo que viene desde arriba. Estamos viendo los diálogos llamados por el gobierno como la gente siente que son manejados, ni siquiera acude. Es un diálogo consigo mismo. Se reúnen ¿quiénes? El ministro tal con el ministro cual, y eso es un diálogo. Y llama a los directores y a los subdirectores. Tiene que haber un diálogo desde abajo. Yo creo que sí es posible, aunque hay condiciones difíciles de los sectores sociales, ir a un diálogo nacional o ponerle otro nombre desde abajo que desate estas fuerzas productivas, fuerzas sociales, fuerzas de la universidad. Sé que están debilitadas, pero como el ambiente ofrece esta oportunidad, aquella perspectiva que logre una cierta orientación, yo soy optimista de que puede irse eso fortaleciendo. ¿Puede servir esto del Consejo de Participación y la decisión que tomemos sobre ese como país para estructurar esto? Puede haber varios temas. Una campaña, una reunión. Bueno, yo creo que hay algo que puede juntar la estructura con la coyuntura. Donde se presentan ciertas fisuras que la gente ya sienta que se presenta como alternativa. Hay algunas fisuras, hay luchas importantes que están golpeando el eje estructural, pero desde la coyuntura actual. Uno, por ejemplo, es el tema de la lucha antiextractivista. Es una lucha, la consulta de Girón, el tema de la defensa del agua, se vincula al tema del territorio. Y eso no solo es en el sector en donde hay minería o petróleo, sino que, por ejemplo, estamos viviendo también en la costa un despojo de tierras comunales. ¿Cómo retomamos el tema de tierras y territorios hacia un modelo productivo? Porque aquí viene un reto. El reto es el modelo productivo. No solo se trata de decir que no haya minería en donde hay biodiversidad o agua, sino cuál es la salida. Y hay semillas. Voy a poner un ejemplo de estos días. En Intac, que es una zona fuertemente minera, la gente no solo ha logrado detener una minería depredadora, aunque eso todavía está en debate, sino que ha logrado presentar todo un modelo productivo, todo un modelo exitoso a nivel local y a nivel internacional. Entonces sí hay semillas en el país. O podemos pensar desde otra dinámica
por ejemplo, la semilla de Sarayaku. Sarayaku, siendo una comunidad de 2.000, 2.200 habitantes, ensaya un modelo colectivo que le permite empezar a caminar en una lógica diferente. Entonces digo, si es que nosotros, y ahí hay un labor de la academia, de los intelectuales, a ver, veamos cómo está el sistema, cómo está funcionando. Esto que decía Natalia, este paso a un capital especulativo feroz, a un capital criminal. Sí. Porque el problema no es solo la presencia de empresas, sino de empresas ilícitas, y de criminales. Cuidado, porque esos son los retos que en lugar, si no damos este viraje, cuidado que el camino que estamos yendo puede hacer encontrarnos ya con el influjo más profundo del narcotráfico en la política. Pero ya vemos que eso está. Otro tipo de capitales. Estamos, el problema, que estamos el problema de las más? Cárceles Es no eso. es un problema sencillo. No. No es un problema de delincuencia común. Y ahí hay una delincuencia organizada que amenaza a los directores de las cárceles y a los jueces desde adentro. Y que con toda seguridad está articulada a los poderes. Claro. Así como no hay economía separada de la política, no hay delincuencia de este nivel separada del poder. Y ahí viene, Natalia, sumando a todo eso, viene usted, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, que representa a la misma corte, y la corte a la que tienen que, dice que no se presenta, no van, les convocan para decirles así les vamos a evaluar, no van, y dicen que no, además que no van a permitir que les evalúen, banda de sinvergüenzas, y se van a quedar, y de hecho se han quedado 2 años, o sea, salidas inmediatas más allá de lo que yo le entiendo, el futuro, usted dice estructuremos más, Napoleón nos plantea salidas hay. Pero con todos estos montados ahí, ¿qué salidas podemos plantear? O sea, no sé, a mí me parece que siempre la decisión está en la sociedad, porque todos estos funcionarios estatales existen ahí porque la sociedad es la que les permite. Toleren, sí, a ver, volvamos a un principio, ¿no? de lo que es la representación y la institución. Yo digo, ¿por qué hay que acordarse de eso? Porque tenemos que desnaturalizar los poderes cosificados. Toda institución, Francisco, que es desde el hecho de saludar con el otro hasta el Estado, existe porque todos creemos que debe existir. Es decir, o sea, el pacto social es más o menos hecho. O sea, es así. O sea, por eso digo, es decir, cuando la sociedad vuelva a asumir que el poder está en la sociedad, todo es posible de cambiar. Cuando las cosas se presentan imposibles de cambiar, es porque la sociedad en su diversidad está enajenada de su propio poder. ¿Sí? Miren, nosotros, y eso es parte de estos shows de las votaciones y todo, porque para mí eso es ya un show con todas las denuncias, ¿no? Bueno, o sea, deberíamos hacer esto que dice Napoleón, o sea, un diálogo de la sociedad, no de la sociedad aplastada por los poderes, que son expresión, supone, de la sociedad, pero que ya se han separado de la sociedad. Un diálogo de la sociedad. Podríamos sacar a todo mundo, es decir, la Constitución es hecha por nosotros. Podríamos, por ejemplo, todo esto que se está ahora, cuando Napoleón hablaba de Girón, me parece que esa es una muestra de lo que es el poder de la sociedad, ¿no es cierto? Esa es una muestra de lo que es. Podríamos nosotros, lo que pasa es que nos han como desactivado, y esta desactivación política, o sea, tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías también, ¿verdad? Porque pero nos han las redes sociales también. Y la otra dice, ¿es minería o agua? Y no es así de simple. No es así de simple, pero yo lo que digo es, por ejemplo, en el tema de la minería, en eso sí yo tengo mucho miedo y claridad. No, tenemos, sea, como dijo Napoleón, Napoleón, otra etapa petrolera con que se lleven todo. O sea, sería el colmo, Francisco, que después de haber vivido estos años petroleros, que generaron una dependencia del país a la extracción y que ha generado daño ecológico, daño ambiental, daño social, o sea, seamos tan, no sé, ciegos de volver por otra. Es decir, hay una memoria. Sí, ¿no encuentra usted ahí una alternativa de salir, de controlar, de Verá, buscar? Francisco, Porque tiene usted cosas ilegales. Yo le voy a decir, sí, habría que controlar eso, pero yo le voy a decir algo. Este país es el país en Sudamérica más densamente poblado. Sí. ¿Dónde en el Ecuador no hay gente habitando?
O sea, cada carretera así se fuese, llena de a ver, mire, inmediato. así todo el país, imagínese si todo el país fuese la gran reserva de mineral del mundo. Es decir, entonces estamos nosotros dispuestos a renunciar a nuestra vida para que se explote eso. Porque en este país no hay los grandes desiertos. Ahí afecta. Imagínense en este país que está repleto de gente habitando. ¿Por qué no se pensó o no se piensa generar una especie de potencia agrícola de alimento sano en este país? La Suiza. ¿Por qué no se piensa en eso? Es decir, mire, América Latina podía haber sido el granero del mundo de alimento sano, agroecológico. América Latina. El país este es un país chiquito que tiene todos los nichos ecológicos, es decir, no tendríamos que tener problemas de alimentación. ¿Por qué no se piensa en la producción de alimento como una gran posibilidad económica del país? ¿Por qué solo se piensa en la renta extractiva? Me quedan unos 5 minutos y queda qué cantidad de cosas que además les voy a comprometer para seguirlo tratando, porque hay que hacer una propuesta. Napoleón, en el Congreso, este Congreso así medio, en la Asamblea, que se llama ahora disperso, una cosa así, se van a resolver las cosas con mayorías. Y en algún momento, como Alianza País, ya como movimiento, no tendrá un buen candidato, van a consolidarse a los CERES, o sea, la Revolución Ciudadana, que es la otra parte de Alianza País, que entre comillas hace oposición. Yo digo, cuida que no se les vaya la mano en la fiscalización, pero no es que sean otros, son los mismos. Y los otros están dispersos, peleándose por cualquier cosa. No resolvemos nada. ¿Qué perspectivas ves de la Asamblea? En lo político como que tenemos dos problemas. Este que hemos hablado de una crisis de representación que es y está empezando a contaminarse una desconfianza en la institucionalidad. Claro. O sea, las crisis pueden o empezar a resolverse o pueden profundizarse. Ya. La crisis política va camino a un desgaste de la institucionalidad. Allí habría que hacer un balance muy respetuoso, muy serio de hasta dónde llegó el Consejo de Participación Transitorio. Fue un intento fuerte, encabezado por el doctor Julio César Trujillo, pero mira cuántas fuerzas intervinieron para bloquear esa esperanza que había. Algo se logró, Claro. pero después de que se logró... Pero se comieron la esperanza también, una parte. Efectivamente, puede ser que ese proceso institucional desemboque otra vez en una rueda de desgaste. Porque ¿qué tenemos al frente? Tú decías haciendo un balance. ¿Qué Consejo Nacional Electoral tenemos? Creo que le queda debiendo y ahí hay una interrogante muy grande en la inminencia electoral del 21. Claro. ¿Qué Consejo de la Judicatura para reformar la justicia? No logramos poner un... Consejo de Participación. Ni el transitorio, ni el... ¿Qué Consejo de Participación tenemos? Entonces, si ya fue la cereza del pastel, como dice, da una pena ver eso. Entonces, y frente al Julio César, claro. Si es que queremos regresar la mirada a la institucionalidad como salida, vamos a ver que allí nos topamos un problema tras de otro. Y el centro de ese problema está en la Asamblea, porque la Asamblea es el sitio de convergencia de las diferentes fuerzas. Donde debería ser, claro. ¿Cuánto están ya? ¿Más de un mes sin poder constituirse como comisión? Recién terminaron. Creo que hoy día, el día de ayer. Sí. Recién para nominar ahora, 3 comisiones. Lo que no se sabe es si esas comisiones que no fueron parte del acuerdo comenzarán a funcionar porque han sido impuestas por el Pleno. Efectivamente, hay una neutralización interna de fuerzas. La Asamblea no va a afrontar tareas básicas como la fiscalización. Y cuando nos ponemos a ver, porque por ejemplo en la reforma del Consejo de Participación, dice este Consejo de Participación hay que eliminarlo, y es verdad, o sea, la estructura no hay que cambiarlo, pero ¿a quién le pasamos la responsabilidad de la nominación de las nuevas autoridades? ¿Dónde están todo el mundo? Otra vez a la Asamblea. Pero, Napoleón... Si es que no cambiamos la Asamblea, por eso te digo... Con el cuento de que las asambleas nos representan, que también hay acuerdos, nos metieron esto de los 7. Puede haber formas de democracia liberal y el punto más alto de la democracia representativa liberal es el Parlamento. Pero aquí hay un ciclo, nosotros somos campeones para empezar procesos de reforma, llegar a medio camino y empezar de nuevo, todo queda fracturado. Es lo que me preocupa, digo, respecto a la labor que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Dónde está el ciclo grande?
El fracaso de la democracia representativa liberal llevó a un planteamiento de formas de democracia participativa. Estas formas de democracia participativa que están en la Constitución fueron absorbidas por el poder y se terminó en una forma autoritaria. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Solo regresando a formas de democracia representativa liberal o buscando mecanismos que permitan que haya una participación ciudadana, que esa participación de la sociedad pueda incidir en la perspectiva del poder. Yo creo que allí hay un reto que rebasa un poco la coyuntura. Eso es una constituyente casi. Sí. Ahorita no hay condiciones, a ver, seamos claros. Ya, por eso. Si se plantearía este momento una constituyente en medio de esta crisis, es, diríamos, casi imposible llevarla a cabo. Más. Puede ser parte del problema. Yo creo que una constituyente no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Porque se requiere reconstituir el poder constituyente. Hay asamblea constituyente cuando hay poder constituyente, no es que en cualquier momento puede haber asamblea constituyente. Ese es uno de los despilfarros del periodo correísta, porque ahí hubo una gran movilización social que desembocó en la constituyente y se la despilfarró. Habrá, aunque sea a veces, empezar de nuevo. Aunque algunos ya las canas estén presentes, pero habrá que empezar de nuevo porque hay que ver que hay esas semillas y convertirnos en cuidadores de esas semillas a lo mejor es nuestra tarea. Natalia y Napoleón, se nos fue el tiempo y me quedan, no tienen idea de la cantidad de preguntas que de lo que ustedes mismos han dicho. La satisfacción que me queda es que con dudas y todo ustedes encuentran una salida, y yo creo que la academia, en ese caso ustedes también, tienen que ayudarnos a promover que la gente se integre, que la academia asuma un rol, que no llene papeles, que asuma un rol, que no que asuma un rol, llene matrices. Llenan matrices y eso. Bueno, han estado con nosotros Natalia Sierra y Napoleón Saltos. Ustedes ven que el tema político, vamos a usar algo que suelen decir los del gobierno, es transversal, y entonces, claro, tiene que ver con todo. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando en el próximo programa. Muchas gracias.